¿Es el fin del mundo una catástrofe externa o el colapso necesario de nuestras propias murallas internas? ¿Qué pasaría si el libro de Apocalipsis no fuera un libro sobre la destrucción del futuro, sino un manual para sobrevivir este presente? Hoy vamos a romper el mito de terror que existe sobre eso y explicar que Apocalipsis significa quitar el velo o revelación, que no es un libro de miedo, es un libro de claridad. Es el momento en que la verdad deja de estar escondida. Y es por eso que relacionar las plagas y las trompetas con las crisis, sistemas ecológicas, sociales y personales, es lo que vamos a ver. La lucha entre la luz y la sombra, el cordero y la bestia. Todo esto son personajes que no están fuera de nosotros, son nuestras decisiones propias, nuestras decisiones diarias. El velo caído, el Apocalipsis nos obliga a mirar lo que hemos preferido muchas veces ignorar. Muchas personas no leen el libro de Apocalipsis cuando ven toda esta serie de símbolos. Nuestras vulnerabilidades se reflejan allí. El fuego que consume la paja es el mismo que después purifica el oro. Entre tu miedo y tu propósito podemos manifestarlo allí. ¿Quién está ganando en el terreno de tu historia? ¿Estamos esperando el fin del mundo o estamos evitando que el mundo que ya conocemos finalmente pueda florecer? Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, solemos esperar visiones complejas, símbolos difíciles, escenas impactantes. Pero lo primero que hace Jesús en este libro no es mostrarnos el futuro, ese terrorífico, no. Es hablarnos a nosotros. Apocalipsis comienza con una frase que nos da la clave para entender todo su contenido: la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es una revelación, un desvelar, una apertura de lo que estaba oculto, y lo que se revela no es un sistema ni una cronología, sino una persona, Jesucristo mismo, el que se revela allí. Su señorío, su presencia vive en medio de la historia y su victoria final. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, el mismo que caminó con Jesús, que vio su obra, sus milagros, que fue testigo de su ministerio y que permaneció fiel hasta el final. Cuando recibe esta revelación, Juan ya es un hombre anciano, probablemente de 80 años, no está comenzando su camino de fe, está cerrándolo, pero con una gran fidelidad. Y Juan se encuentra en la isla de Patmos, una pequeña isla rocosa del mar Egeo, usada por el Imperio Romano como un lugar de destierro. Él fue enviado allí durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. ¿A causa de qué lo envían ahí? A causa de su fidelidad y de su testimonio a Jesucristo. Patmos era un lugar de aislamiento y de silencio forzado, y es precisamente allí donde Dios se le revela según la tradición de la iglesia primitiva. Estos datos fueron recogidos incluso por autores como Ireneo de León y otros padres de la iglesia de aquella época. Y tras la muerte de Domiciano, fue liberado Juan del exilio y regresó entonces a Éfeso, donde terminó ya sus días. Pero la revelación recibida en Patmos marca para siempre al mundo de la fe. Y es entonces que este libro nace de un momento histórico muy específico, donde las comunidades cristianas vivían bajo la presión del Imperio Romano, que exigían lealtades absolutas al César. Confesar que Jesús es el Señor no era solo una declaración espiritual, sino era una confirmación riesgosa y peligrosa para la vida de cualquier persona, y muchos creyentes enfrentaban persecuciones, enfrentaban la muerte, cansancio, enfrentaban preguntas profundas sobre el futuro. En ese contexto, Dios no guarda silencio, sino que revela el libro del Apocalipsis con un lenguaje cargado de símbolos, de imágenes que comunican verdades profundas sobre Dios y sobre su historia. Es un lenguaje
más bien diseñado para fortalecer la fe y afirmar la esperanza del pueblo de Dios. A lo largo de la historia de este libro, fue interpretado por muchas corrientes de diferentes maneras. Algunos leen el libro como eventos del pasado, otros lo ven casi todo proyectado hacia el futuro y otros lo entienden como símbolos espirituales que trascienden cultura, que trascienden épocas, que trascienden religiones, manteniendo significados profundos y universales sobre la vida, la muerte, la eternidad, la protección y la conexión con lo divino. Desde lo histórico y lo profético es que entonces nosotros al verlo entendemos este libro como un mensaje que comienza en el primer siglo, pero que recorre la historia de la iglesia y sigue hablando a través de los tiempos, ayudándonos a nosotros a ver patrones espirituales que se continúan repitiendo, que se desarrollan y nos cuestionan y nos piden una respuesta sobre nuestra conducta y sobre nuestras responsabilidades en esta tierra. Este mensaje no quedó encerrado en el pasado. ¿Por qué? Porque es la historia atenta al presente que nosotros estamos viviendo. Y aquí ocurre algo profundamente interesante, revelador, antes de mostrarnos grandes visiones del cielo, el trono o el desenlace final de toda la historia. Jesús hace algo pastoral, algo impactante y muy intencional. Jesús se dirige primero a sus seguidores reales, que tenían luchas específicas y constantes, parecidas a las nuestras. Estos grupos de fe estaban casi todos ubicados en Asia Menor, una región que hoy corresponde principalmente a la actual Turquía, donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Eran comunidades cristianas que vivían en medio de una cultura cuyos valores, prácticas y creencias estaban basados en el politeísmo de muchos dioses, en el materialismo, en la vanidad, que rechazaban la revelación judeocristiana y tenían una gran influencia y un gran control sobre las instituciones sociales, como los medios de comunicación, como la educación, como la política y como la economía. Es decir, es una cultura que estaba dominando, una cultura pagana que dictaba las normas del comportamiento y del pensamiento social de aquella época, que tenía una resistencia agresiva y un rechazo total y directo hacia el mensaje de Jesucristo. Esta hostilidad se manifestaba mediante la burla de los valores cristianos, la censura de sus enseñanzas y una presión social. ¿Para qué? Para que los creyentes claudicaran, abandonaran sus convicciones en favor de las normas que ellos mismos le habían impuesto. Por eso el mensaje de Cristo viene a revivir, es un mensaje que es visto como una amenaza o un obstáculo para el estilo de vida que predominaba en esa época. Es decir, ese sistema tenía, humanamente hablando, la fuerza necesaria para marginar al cristianismo, para atacarlo y para tratarlo de cercar. Cristo conocía todo eso y lo conocía bien, y específicamente conocía a las personas a las que él le estaba dirigiendo este mensaje en el libro de Apocalipsis. A cada una de estas comunidades Jesús le habla de una manera personal. ¿Por qué? Porque él conoce sus obras, su contexto, sus expresiones y su fidelidad también. En medio de toda aquella adversidad, las exhorta, las corrige, las anima y les hace promesas fundamentales. A lo largo de toda esta historia, muchos han observado que estas 7 comunidades de fe no solo representan comunidades físicas del primer siglo, sino que también representan etapas, actitudes y realidades que se repiten en la vida actual de las personas de la fe cristiana y que sigue reflejando lo que ocurre en el pueblo de Dios, manifestando ¿qué? Manifestando patrones, advertencias y llamados que siguen siendo relevantes y trascendentes hoy en día. No es solo historia, es una voz viva y una invitación constante a permanecer fieles al Señor de los señores, al Rey de reyes, al dueño y creador de todo lo que existe, viendo el fin como la transición
de una forma de ser a una forma de trascender. Por eso, bienvenido al inicio de lo que siempre debemos ser. Se cerrarán los libros, se apagarán los soles y el mar entregará sus secretos. Pero al final del camino descubrirás que el cielo nuevo y la tierra nueva siempre estuvieron esperando, pero dentro de ti. Sigue avanzando sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Analiza este mensaje, compártelo, déjame tu comentario. Dios mediante, nos vemos.